Como maite iroru, maitepe. Hauyebete, cuñacaray Sandra, Quiñones, Orerenoire, Jero y Mejahuaco, Pujarebe, pero Moinuco Tembiapo Guazú, Iñapuseba Cuatiarje. Amo maite iroru, Abei, cuñacaray Nancio Velarpe, Eojoba, Momburu, Ñaneretawi, Oberajaba Abei, Ñanereta, Recoveja, Ñanderecote, Homogena Cuajaumasai, Amoite UNESCO. Peina ningo osecuatiareje co código de ética ñahenduhaweisha. Japeba ningo petein cuatiareje o guapujina ñandereko watara. Baisha pañambo wataba en ñandereko o yo aputepe petein tetare mi moimburu epupe. Tetare mi moimbu ñane institución del Estado. Lleva. Orero momba eguasueterei Paraguay ñenguera sambujujawive co oyehuva, oikova. Heteiterei hueteri oiñande apytépe voi, taha emburuvichakuera apytépe, taha ñanereta mba'apohára, ñanereta rembijokuái apytépe, ndogueroviáiva hueteri ñaneñe'ẽ Guaraníme ikatuhája eopa mba'e. Ndogueroviáiva hueteri ñaneñe'ẽ Guarani ikuatiava'erãha. Ha ñande jaikuaa kóvako ñe'ẽ Estado ñe'ẽpeve. Ha Estado oñesãmbyhyva'erã avei kóva castellano pe año upéva pe he'íva ñande Constitución Nacional, upéva he'i ñande Ley de Lenguas. Upéicha iporãiterei pe jajepytaso ha ñañeha'ã ha jaheka ñambohape. Jahechápa ojekuaaveko ñaneñe'ẽ Guarani ñahendumeméva. Péva ñahendumeme. Paraguayo ñehendu. Guarani ñe'ẽ opárupi. Ha ndojehechakatúiri. Ha pépe hína pe jahetejoráva'erã ñaneñe'ẽ Guarani. Jahetepysóva'erã ñaneñe'ẽ Guarani. Tojehecha ha toñehendu. Maymáva oúva tetãmbue pytaguakuéra og̃uahẽvo ñaneretãme he'i pero ndorohechái gueteringo Guarani. Ha ndojehechái gueteri ndojehaíri rupi ha jépa. Ha péicha jahava'erã pe imbeguevoínte añetehápe. Pe peteĩ ñe'ẽ osẽtahína ñande rogapýgui, ñande apytégui, péicha ojoapytépe ñaimehágui osẽtavahína iñapysẽ. Ha oike ñane instituciónkuéra ryepýpe. Ha upéi ojehechauka oho upéape ñaneñe'ẽ Guarani rápe. Oñehendu ha ojehechava'erã gueteri Paraguáipe Guarani ñe'ẽ castellano ha ambueve ñe'ẽ ykerete ojojaite. Mba'evete ndaipóri ñañomíarã ñaneñe'ẽ Guarani rehe, ndaipóri mba'evete ñañongatúva'erã hese. Ñande aguarárã ivei jahechauka opa rupi ha jaipurumeme opa henda rupi ha opa mba'erã. Ambojeroviáma che ñe'ẽ ypýko añañétape michimi castellano pañaekuaavei. Este proceso del uso normal de la lengua guaraní en carácter de lengua oficial del Estado en realidad parece ya un proceso lento. Ya hay personas ansiosas por ver el bilingüismo oficial, que no sea solo audible el guaraní, sino también visible. Y el esfuerzo de las instituciones, así como este esfuerzo concreto de publicar un texto donde se establecen ciertas pautas de comportamiento ético. Nosotros valoramos muchísimo desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas porque debemos ir superando el folclorismo tratado en guaraní. El guaraní no solo es para el uso coloquial y cotidiano, donde es una herramienta, un instrumento de comunicación cuyo valor es innegable. No es solo para los casos ñemombeú ni los ñengá, manifestaciones folclóricas. No solo es para eso el guaraní. El guaraní está en un proceso donde debe trascender del uso coloquial al uso formal de la administración del Estado paraguayo, en los tres poderes del Estado, en todas las instituciones públicas, tal como manda la Ley de Lenguas, que de algún modo está reglamentando ese artículo 140 de la Constitución Nacional. Estamos en un decenio internacional de las lenguas indígenas. Si bien el guaraní es una lengua de una población mayoritaria no indígena, muchos pueblos indígenas del Paraguay también hablan este idioma. Y el Paraguay es visto como un país
como un ejemplo, un país de referencia en haber conservado una herencia de un pueblo indígena, que es la lengua, un patrimonio inmaterial. Y esta lengua todavía goza de alto grado de vitalidad en la población paraguaya. Por eso es mirado nuestro país no solamente en la región, sino en el mundo, por su bilingüismo, donde una lengua europea de prestigio no ha logrado dominar a esta lengua local, una lengua autóctona. Y esta lengua sobrevive gracias a la lealtad de sus hablantes. Entonces el gran compromiso de todos los hablantes de la lengua guaraní es hacer uso de ella, uso oral y uso escrito. Y a eso estamos invitados. Esta publicación de hoy, este trabajo, es una experiencia ejemplar, señora fiscal general del Estado. Es ejemplar para todas las otras instituciones. Cuando las demás instituciones vean que es posible, querrán también hacer algo similar. Y es un texto más bien de carácter normativo, pero establece pautas de comportamiento, modos de actuar, y eso es importante porque entonces trascendemos a los textos solamente o didácticos o folclóricos o literarios que dominan en la lengua guaraní. Tenemos que ir explorando las otras tipologías textuales para poder producir en guaraní también y mostrar al mundo que es posible, y a los que todavía son escépticos de que el guaraní es portador también de un contenido cultural en otros formatos y tipos de texto. Eso es lo que tenemos que ir mostrando. Xeñengatuma, AP20, apame mamaba apoba ecuepe, oye putasoba ecueo se jamua cuatiares ecoba código de ética, hatamora peisha, tomumu cuatia peisha wa o parupiete jaape Ministerio Público de pupe abei, aye pa paisha wa cuatia toñemo guarani veo jobo. Aguillebete mamaba.